y vamos a compartir pantalla. Y compartiendo pantalla, vamos al curso. Y del curso yo voy a coger un folleto que hay ahí que se llama Leyes Fundamentales de Química. Óigame bien, usted tiene que ponerle bien atención. ¿Ok? Porque no se puede pasar todo el tiempo en esto. O sea, ustedes pongan atención, por favor. Yo compro guardalodo, tal. ¿Usted cree que es justo? Eso no es justo. Que tengamos que oír guardalodo nosotros por aquí. Ok, entonces. Gregorio no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto, profesor. Ah, pues Gregorio, pues vamos a cerrar entonces. Ya lo cerraron porque no lo veo, ¿no? Sí, ya lo cerró. Sí, lo acaban de cerrar. Ok, está bien. Entonces, oigan bien, estas leyes de química son fáciles, sencillas, pero hay que poner atención. Y utiliza una matemática muy simple, que son las reglas de tres. Las reglas de tres son las proporciones. No vamos a dar ese tema, regla de tres, porque se supone que usted sabe regla de tres. O proporciones, que hay dos tipos de proporciones, proporción aritmética, geométrica. Una proporción es la igualdad de dos razones. Si las razones son geométricas, o sea, la división de dos números, o sea, una fracción es una razón geométrica. 3/4 es una fracción geométrica. ¿Ok? Entonces, ustedes, por ejemplo, 3/4 es igual a 6/8. Eso es una proporción. Entonces, en una proporción geométrica, oiga, geométrica, que es la igualdad de dos razones, la multiplicación cruzada de sus miembros debe dar lo mismo. O sea, si yo le digo 3/4 igual a 6/8. 3/4 igual a 6/8. Entonces usted dice 8 por 3 igual a 6 por 4. ¿Por qué? Porque esa es una proporción geométrica. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar aquí en las leyes fundamentales son las proporciones adecuadas. Se lo voy a decir por aquí en la pizarrita que estamos compartiendo para que ustedes la recuerden solamente como recuerdo, porque no lo puedo dar esa clase. ¿Ok? Como un pequeño repasito. ¿Ok? O sea, que una proporción geométrica es la igualdad de dos razones. A entre B igual a C entre D. Eso significa entonces que si eso es verdad, A por D debe ser igual a B por C. Lo que están arriba es una proporción geométrica que se aplica en problemas que tienen dos variables. Esta es una variable. Vamos a decir que aquí sea arroz en libras y que esto sea dinero. Entonces hay dos variables. Una razón, cuando las dos de arriba se conocen, las dos de abajo debe haber una desconocida, supongamos esta. Si yo digo, si 12 libras me cuestan, oiga, si 12 libras me cuestan 240 pesos, yo quiero saber cuánto me va a costar 17 libras. Usted ve, entonces usted tiene una razón, 12 entre 17 igual a 240 entre X. Entonces dijimos que cuando es una proporción geométrica, si esto es verdad, entonces 12 por X va a ser igual a 17 por 240. Por lo tanto, X va a ser igual a 17 por 240 entre 12. Y uno sabe que 240 entre 12 da 20. Y 20 por 17 son 340. Entonces, si usted sabe eso,
2 entre 17 es igual a 240 entre X, entonces X es 340. Mire por qué también usted dice, el doble de este es 24. Bueno, pues el otro tiene que tener el doble de este, que es 34. Eso es proporción. Entonces, la proporcionalidad es lo que se utiliza en las leyes básicas de química, en la proporcionalidad. Leyes básicas de química. O sea, Profe, me parece que tiene alguien la mano levantada. eso se llama estequiometría. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir de acá del folleto, perdón, del curso, vamos a abrir este proyecto que está aquí la semana anterior. Ustedes, leyes fundamentales de química, que está en la semana anterior. ¿Dónde fue que la puse? Acá. Leyes fundamentales de química. Entonces, esto nosotros vamos a ver primero las definiciones, y tenemos que ir un poquito rápido porque estos son, vamos a decir, temas un poco fáciles, por decirlo de esa forma. Entonces, vamos primero a ver cómo se calcula el peso de una molécula. El peso de una molécula. Si usted se recuerda que los elementos de la tabla periódica, los elementos se representan por un símbolo. ¿Se recuerda? Y los compuestos se representan por una fórmula. Los compuestos son la suma o lo que están formados por los elementos. Vamos a poner un ejemplito simple. Si usted tiene, por ejemplo, CO2, el CO2 es un compuesto. ¿Por qué? Porque está compuesto por carbono y oxígeno. Usted ve. Está compuesto por carbono y oxígeno. Por lo tanto, es un compuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, el compuesto tiene una composición. Tengo carbono y tengo oxígeno. De carbono hay uno, usted ve aquí, y de oxígeno hay dos. Tienen una relación simple, 1:2. Bueno, pues entonces, para calcular el peso de una molécula, se suman los pesos de sus elementos. Para calcular el peso de una molécula, se suman los pesos de sus elementos que lo forman. Para eso nosotros necesitamos abrir una tabla periódica. Entonces vamos a abrir la tabla periódica, que ustedes tienen que manejar la tabla periódica con habilidad, agilidad, con destreza, con conocimiento, ágilmente. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos el tema de la tabla periódica. Y la tabla periódica es una matriz donde están los elementos. Ya ustedes saben cómo están organizados los elementos. Ya usted puede localizar rápidamente un elemento dentro de la tabla periódica. Lo puede localizar rápidamente. Porque usted sabe que están divididos, separados en columnas, en filas y en grupos. ¿Ok? Ya te recuerdan que los grupos tienen cuatro bloques, S, P, D y F. O sea, que lo que nosotros vemos en la tabla periódica, usted no ve eso como el tiempo pasado y se acabó. Usted tiene que ver la tabla periódica como algo que va a utilizar en forma permanente. Permanente. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo para calcular un peso molecular. Después vemos el que está en el folletito que le estamos subiendo. Vamos a poner uno cualquiera. Vamos a poner hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene un calcio, vamos a quitar esto aquí. Un calcio con 2 OH. OH2. Pero vamos a hacer otra aquí. OH2. Vamos a poner otro aquí, porque es fácil, ¿verdad? Vamos a poner aquí el ácido nítrico, NO3H. Y vamos a poner otro aquí que está en el folleto, el agua. Entonces, ¿cómo busco yo el peso de esas moléculas? Usted ve, esto es una molécula porque esto es un compuesto. En la tabla periódica están los pesos atómicos.
O sea, el peso de cada uno de esos átomos que están, de esos elementos. Entonces, si usted se fija aquí, hidróxido de calcio tiene calcio. Usted tiene que descomponer los elementos que lo forman. Tiene calcio, oxígeno y tiene hidrógeno. Entonces, la fórmula usted se fija a ver cuánto hay de cada uno. Aquí hay un calcio, usted ve un solo calcio, hay uno. Pero oxígeno hay dos, porque tiene este oxígeno multiplicado por dos. Usted ve, porque hay dos OH. Ese oxígeno tiene dos. Entonces hay dos oxígenos y hay dos hidrógenos. Entonces usted va a la tabla periódica a buscar los pesos de cada átomo y lo va a multiplicar. Cada uno de esta cantidad de átomos lo va a multiplicar por su peso. Yo no la voy a buscar para ganar tiempo porque yo me la sé. Entonces el calcio son 40 UMA, o sea, 40 unidades de masa atómica. O sea, la masa atómica es 40 del calcio. Y aquí, óigalo bien, para que no se lo olviden, que ustedes son como medios raros, de verdad. La masa atómica que vamos a utilizar aquí va a ser siempre redondeada, siempre. Por ejemplo, el oxígeno es 15.998, entonces usted va a poner 16. El hidrógeno es 1.007, usted va a poner 1. Ah, eso yo le iba a decir, profesor, porque el calcio yo veo que tiene Eso mismo me 40.08. pregunta yo ahora mismo. Le estoy diciendo que tiene que ser El redondeada. redondeo. Perfecto. Tiene que ser redondeada, porque nosotros no estamos en un laboratorio científico, ni tenemos un negocio para fabricar hidróxido de calcio. Si yo tengo un negocio para fabricar hidróxido de calcio, yo lo pongo cada uno hasta 3 cifras significativas. Y cuidado, porque si estoy poniendo muchas toneladas, bueno, pues una cifra significativa, en vez de 40, yo pongo 40.45, porque si es una tonelada, estaría botando 450 kilos, 450 gramos. O sea, es Un bastante. peso que llegue casi a la exactitud de redondeo. El redondeo, usted sabe cómo hacer redondeo. Ok, no quiero que sea con puntos, siempre redondeado. Entonces aquí tiene 40, que da 40 por 1, 16 por 2, 16 por 2, 32, y 2 por 1, 2. Entonces fíjense, aquí hay 4 y aquí hay 7. Eso se llama 74 unidades de masa atómica. Se lo voy a explicar ahora. Luego tenemos este que ha sido nítrico. Tiene nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. De nitrógeno hay 1, de oxígeno hay 3 y de hidrógeno hay 1. El nitrógeno es 14 en su tabla periódica, este es 16 y este es 1. Por lo tanto, vamos a tener 14, 48 y 1. 8 y 1, 9 y 4, 3 se llevó 1, 6, 63, UMA, unidades de masa atómica. ¿Ustedes conocen ahí un peso molecular de cualquier compuesto? Entonces en el agua tenemos hidrógeno y oxígeno. De hidrógeno hay 2, de oxígeno hay 1. Esto lo multiplico por 1 y esto lo multiplico por 16 y me da 2 y me da 16. Lo sumo y me da 18 UMA, unidades de masa atómica. Por si acaso se le presenta uno muy complejo, vamos a poner un ejemplo que después no digan que no vimos aunque sea uno de esos, ¿verdad? Vamos a buscar sulfato de aluminio. Vamos a poner Al3SO4 Al2SO4 3, sulfato de aluminio. Ya te ves, ahí no hay, ese es S y O. Tenemos aluminio, Vuelve, profesor. azufre y oxígeno. Profesor, Dígame. cuando usted calculó las unidades atómicas del segundo que hizo, puso Ajá. 63 y es 60. Sí, se equivocó con la suma de la derecha. Esto aquí, Um, mire, esto es 14. la componente del agua. No, lo que pasa es que 3 por 16 son 48 y usted está mirando 45.
Exacto. Está Parece ahí el 45, pero está ahí 48. que está va. ahí el 48. Ok. Cierto. Ok, aquí tenemos aluminio, que hay 2. Azufre, que hay, mire, 1 por 3. Porque 3 SO4. Hay 3 SO4. ¿Usted ve? Y hay 4 por 3, 12 oxígeno. El aluminio en su tabla periódica dice 27. No exacto, pero está redondeado. El azufre en su tabla periódica dice 32. Y el oxígeno dice 16. Redondeándolo. ¿Ok? Entonces aquí usted tiene por 2,54. Este por 3 igual a 96. Y este 160 por 12 es 192. Porque son 160 más 32. 192. Vea 6, 4, 10 y 2, 12. Llevo 1. 9 y 1, 10, 19. 4, llevo 2. 1 más 2, 3. 3. 342 UMA. Ok. Ya usted ve cómo se calcula el peso de una molécula. Usted tiene que sacar los elementos que hay en esa molécula y decir cuántos hay de cada uno. En ese último, profesor, que no lo veo muy claro, es AL3, entre paréntesis SO4, que no se ve muy claro, parece que usted lo escribió rápido. En el último que usted le sacó el peso. AL2 y oxígeno 4. AL2, SO4, 3. Ok, AL2, SO4, 3. ok, de acuerdo, ahí ya la puedo repasar. Ok, muy bien. Eso se dice UMA, que se llama unidades de masa atómica. Unidades de masa atómica. El señor Amadeus Avogadro, vamos a ponerlo aquí, Amadeus, un italiano, Avogadro, que estudió mucho y creó mucho, descubrió muchas leyes químicas y física, estudió mucho el átomo y determinó el peso de una unidad de masa atómica. El elemento que se utilizaba mucho para investigación era el carbono, porque era, además de abundante, muy fácil de obtener. Porque si usted quema cualquier combustible, le queda carbono. ¿Usted? Le queda carbono. Si usted quema azúcar, un combustible, por ejemplo, usted quema azúcar y queda carbono. Usted quema madera y queda carbono. O sea, dependiendo, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es el compuesto? Y se obtiene fácilmente. Entonces el carbono era muy abundante y además muy práctico y se utilizaba para investigar acelerándolo como partícula en aceleradores de partículas. Y lograron determinar el peso de todos los compuestos mediante ese método, de todos los elementos, perdón, mediante ese método. Entonces, obviamente pesa muy poco, muy poco. Entonces Amadeus estableció que una UMA, no lo vamos nosotros a investigar, es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sabe lo que significa 10 a la menos 24? Una Usted, cifra. Mucho cero para adelante. usted divide 1 gramo entre 1.000.000, entre 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000 y 1.000.000, 4 veces entre 1.000.000. Para que usted tenga una idea, una micra es 10 a la menos 6, un nano es 10 a la menos 9, un pico es 10 a la menos 12, un femto es 10 a la menos 18. Entonces, una UMA es 10 a la menos 24 gramos. Entonces, si usted se pone a ver, ese otro aspecto que se interesó y que se descubrió de la materia, porque la materia en sí es una masa, no un peso. O sea, cuando nosotros decimos átomos, el átomo pesa, varía su peso, pero su masa no varía. La masa es una cantidad de átomos. La masa es una cantidad de átomos. Vamos a poner un ejemplo.
Si usted coge una docena de limones y los pesa, y aquí pesa, por ejemplo, digamos, vamos a decir que pese 6 libras. Un ejemplo. Si usted se va a la luna, esos 12 limones pesan 1 libra. Ah, pero siguen siendo los mismos 12 limones. En los 12 limones está la misma cantidad de materia, la misma cantidad de moléculas. O sea, la masa, materia, masa, se llama libra masa. Pero el peso se llama libra fuerza. Una libra masa es una cantidad de átomos y moléculas. Una libra fuerza es lo que pesa esa masa. Ok, si usted pesa, por ejemplo, 180 libras, aquí, pero si usted va a La Paz, en Bolivia, que queda a casi 4.000 metros de altura, allá usted va a pesar como 3 libras menos. A la mujer le gusta ya pesarse en La Paz, allá. Porque allá sale con unas cuantas libras menos. Bueno, porque mientras más alto, menos pesa. Ok. Y no pesa lo mismo en el Pico Duarte. A nosotros lo que nos interesa es la masa, la cantidad de átomos. Entonces, así como una docena son 12 unidades, una docena son 12 unidades de lo que sea. Así como hablamos de limón, una docena de naranja son 12 naranjas, pero pesan más que los 12 limones. Una docena de toronjas son 12 toronjas, pero pesan más que los 12 limones y que las 12 toronjas, naranjas. ¿Por qué le digo eso? Bueno, porque 12 átomos de hidrógeno, que es el que menos pesa de todos, y 12 átomos de carbono, que pesa 12 veces más que el hidrógeno, son 12 átomos los dos. Pero los átomos de hidrógeno pesan más que los átomos de carbono. Y si usted coge 12 átomos de calcio, va a pesar 12 por 40. O sea, 12 por 40. Va a pesar, entonces, 360 veces más, 40 veces más que el agua, que el hidrógeno pesa un calcio. Pero 12 átomos de calcio sigue siendo 12 átomos de calcio. Entonces, ¿qué hizo Avogadro? Determinó una cantidad de átomos o moléculas que sea una cantidad igual de todos los elementos o de todos los compuestos y que eso sea una unidad. Cuando nosotros decimos 12, estamos hablando de una docena. De Profe, una queda menos de un docena. minuto. De una docena, sí, falta poco ya. Falta 1 minuto y 50. Entonces, si ese señor Avogadro encontró que cuando él tenía 6.02 por 10 a la 23 átomos, le llamó un mol de un elemento. Y si tenía en las moléculas, tenía 6.02 por 10 a la 23